Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Decía Joyce Pye, un escritor e investigador del misterio, que todo lo que conocemos está equivocado. Él decía esto directamente. Nosotros realmente no llegamos tan lejos, no pensamos que todo lo que conocemos está equivocado, pero sí que una buena parte de lo que queremos saber no es realmente como nos lo han dicho. La evolución humana, que es todo lo que, o el vídeo que nos trae aquí, son una serie de características imposibles que el ser humano tiene y que parece indicar que tiene una extraña procedencia acuática, sí, nuestra genética. Como que algo o hubo una intervención acuática dentro de la creación del propio ser humano. ¿Es la evolución humana un proceso de selección natural o ha formado parte de un proceso de intervención artificial? ¿Alguien ha tocado palos dentro de nuestra edificación como criatura inteligente? La ciencia evidentemente nunca aceptará la hipótesis intervencionista. De hecho, cualquier prometedor paleontólogo, naturalista o genetista o cualquier otra disciplina científica que afirme tal cosa perdería todo su apoyo económico. Nadie financiaría a un genetista que dijese que nosotros hemos tenido una especie de intervención de alguna parte ajena a lo que es la propia selección natural. La reputación de esta persona se vendría abajo. La ortodoxia acabaría con cualquier tipo de hipótesis que este hombre plantease y, por supuesto, dejaría de ser financiado. Luego hay una serie de cuestiones que a mí me parecen un poco hipócritas. Resulta que muchos científicos que apoyan el evolucionismo darwiniano acuden a actos religiosos en sus diversas creencias religiosas, en las que esas mismas creencias hablan de la intervención externa. Es una doble moral. Si usted lee la Biblia y ve al Génesis, se dará cuenta que ha habido una intervención. Si usted va a los escritos sumerios, ha habido una intervención. A cualquier escrito que pueda o que podamos identificar como creacionista dentro de un marco religioso, aparece la figura de la intervención, en este caso divina. Vamos a centrarnos en las pruebas que parecen indicar que no solo el ser humano ha recibido una especie de plugin o dosis de mutación artificial en sus genes, sino que ese injerto provenía de alguna rama de origen acuático. ¿Ha oído bien? Una rama de origen acuático. Está dentro de nosotros. Y usted dirá, bueno, vamos a ver, JL, ¿cómo estás diciendo que puede existir una rama de origen acuático o anfibio dentro de los genes del propio ser humano? Vamos a ir por partes y usted con todo lo que vamos aquí a decir lo va a entender perfectamente. Bien, la primera de las cuestiones que deberíamos plantearnos es el origen cromosomático, nuestro cromosoma. El ser humano, sí, evidentemente ha descendido de los primates, como nos cuentan constantemente, porque ha perdido 2 cromosomas. Pasa que se los ha dejado por el camino los cromosomas. ¿Dónde están? Los primates tienen 48 y los seres humanos tienen 46. 23 pares de cromosomas. O sea, perdemos 2 cromosomas y evolucionamos. Se lo voy a poner de una manera que lo va a entender perfectamente. Imagínese que un sistema operativo de un ordenador, el Windows, el Debian, el Mac OS, cualquier sistema operativo que usted quiera, a medida que va mejorando, le van quitando líneas de código. ¿Usted cree que funciona así? ¿Usted cree que el software que hay a nivel mundial, a medida que evoluciona y se versiona, le van quitando líneas de software, tiene menos software? Es algo antinatura. Mire este ejemplo que le ponemos aquí. Esto que tenemos aquí es la evolución del Windows. El Windows tiene también un proceso de evolución natural. Un proceso con el cual, en un momento concreto, el Windows tenía unas líneas de código y a medida que evoluciona, pasa a ser NT, NT4, el Windows 2000, el XP, el Vista, Windows 10. A medida que evoluciona, tiene más líneas de código. Estos momentos deben andar entre 40 y 50 millones de líneas de código. Cuando empezó en una cifra cercana a los 5 millones. Digamos que de alguna manera vemos que es antinatural, ¿no? Vemos, aquí os pongo otro ejemplo de los sistemas operativos, de diversos sistemas operativos, que vemos que a medida que pasa el tiempo, los sistemas operativos tienen más líneas. Pues a mí, usted por favor explíqueme cómo nuestro software genético
cada vez tiene menos líneas. ¿Y cómo se optimiza? Perdiendo esas líneas. Y usted dirá, claro, es que han mejorado el código. No, un momento. Con nuestros 23 pares de cromosomas tenemos 4.000 trastornos genéticos conocidos. El software no va a mejor, va a peor. Entonces, ¿qué tipo de evolución es esa? Esto es antinatura. En resumen, la evolución cromosomática del ser humano va contra natura. Cada vez tenemos menos líneas de código y cada vez tenemos más problemas genéticos. Es como que alguien hubiera movido ahí algo y hubiera descolocado un proceso natural que debería haber tenido esa evolución humana. ¿Quién? Vamos con otra prueba importante. Hay una circunstancia muy curiosa en la piel humana. La piel humana, nuestra piel. ¿Por qué la piel humana está tan inadaptada a la luz solar? Piense usted que está adaptado a la luz de nuestro querido Sol. Cualquier ser humano que se exponga a la luz solar directa durante un tiempo determinado largo sufre quemaduras y deshidratación. Cualquier ser humano. Si usted se va, no sé, al desierto del Kalahari y se quita la camisa y se pone al sol, esté un par de horas, tendría problemas. Otros animales no, lo aguantarían. Es incomprensible pensar que la ciencia, que dice que la especie humana evoluciona desde las zonas tropicales, donde la luz solar es más incidente, o sea, si venimos, el ser humano viene de los trópicos, ¿por qué tenemos esa fragilidad frente a los rayos solares? ¿Involucionamos? ¿O acaso sucedieron cosas muy curiosas? Tal vez aquellos que nos mutaron nos implantaron información genética de un astro cuya potencia solar era menor al nuestro. O voy más lejos. Tal vez estos seres que incorporaron en nosotros ese toque adicional genético eran seres que vivían bajo el agua. Mamíferos acuáticos, muy evolucionados e inteligentes. Y por supuesto antropomórficos. Vamos con más cosas. Nuestros músculos. Muchos de nuestros músculos, la gran mayoría de ellos, tienen una menor densidad que cualquier otro primate. Quiero decir, un primate, uno que supuestamente es una especie muy parecida o muy cercana al ser humano, tiene una densidad muscular y una potencia muscular 5 veces mayor que la del ser humano. Si es usted y yo y todos somos muy endebles. O sea, evolucionamos perdiendo fuerza. ¿No le parece un poco antinatural? ¿O es que acaso esa densidad muscular viene heredada por esa mutación que nos han provocado, donde una serie de seres que vivían en el agua no necesitaban esa densidad muscular? No es lo mismo el esfuerzo que hay que ejecutar para sostener un cuerpo fuera del agua que dentro del agua. Y además es curioso, porque si usted se da cuenta, los niños prácticamente recién nacidos son capaces de nadar como peces en el agua, como que fuera su entorno natural. Luego hay cosas interesantes por ahí. Hay registros fósiles totalmente incompletos. Veréis, hay un periodo muy corto en el que el ser humano cambia, muy rápidamente, cambia, casi de manera instantánea, muy pocos miles, cientos de miles de años. Pero cambia toda nuestra anatomía. Cambia el cráneo, los dientes, el grosor de los huesos, la forma del cerebro y la cavidad craneal se hace mayor. Pregunto, ¿dónde están las especies intermedias? Entre nosotros y el que hubo antes de nosotros, ¿dónde están? De repente aparecemos todos cambiados. Otra, la desmesurada capacidad de destrucción que el ser humano tiene de su entorno es incompatible con cualquier forma de evolución natural. No somos compatibles. Somos una especie única que arrasa el ecosistema en el que vive y lo hace de manera indiscriminada. El ser humano es tan devastador y tiene una capacidad de destrucción tan grande que incluso destruye a los miembros de su propia especie. En ocasiones, su ansia de aniquilación es tan grande
que lo que hace es devorarse a sí mismo. Se destruye a sí mismo, se autodestruye. Es tal el ansia que el ser humano tiene que se autodestruye. Tenemos una capacidad de entropía antinatura. Somos una especie que se devora a sí mismo, como los uróboros. Incluso nuestro sistema de crecimiento económico, nuestro sistema monetario, económico, nuestra economía, es un fiel reflejo de nuestra capacidad de alimentarse más y más y más rápidamente, de rapiñar. Como si no hubiera un mañana. El sistema económico actual es absolutamente devorador. No busca el beneficio de la especie en general. Busca en ciertos momentos la destrucción de la propia especie. ¿Acaso quizás los seres que nos manipularon eran así? ¿O sencillamente nos implantaron una semillita de autodestrucción horizontal para evitar que creciésemos? Y digo horizontal para que todos nosotros nos veamos como enemigos, nosotros los iguales. Como una válvula de presión que nos han colocado en nosotros y que nos destruimos. No podemos crecer mucho porque sencillamente lo que hacemos es autodestruirnos, para evitar que crezcamos demasiado y lleguemos a estar por encima de aquellos que nos crearon. Otro punto. ¿Qué dice usted de la falta de pelo? La falta de pelo en el ser humano. La baja o cantidad nula, o cantidad incluso que en algunas ocasiones llega a ser nula de pelo que el propio ser humano tiene. Es incompatible con este planeta. Esta desnudez de pelo. Casi todos los seres vivos que habitan el planeta han desarrollado pelo o plumaje. ¿Pero quién no tiene pelo en el planeta? Pues los seres acuáticos y los seres anfibios, como nosotros. ¿Y qué me dice de la grasa corporal? Otro punto. Los humanos tenemos 10 veces más grasa corporal que el resto de animales terrestres. Por mucho más que lo miremos, somos los más obesos de los primates. Mientras que los mamíferos terrestres que hibernan tienen una gran cantidad de grasa, pero es estacional, luego la pierden. En ese periodo de hibernación los seres humanos la tienen constantemente, la retienen. Siempre encima la grasa. Como un medio o una barrera que es muy práctica, ¿sabe usted dónde? En el agua. Eso es lo que tienen las especies acuáticas. La misma cantidad de grasa que nosotros. Como barrera frente al frío. Otra circunstancia muy curiosa. Muchos de los fósiles de nuestros descendientes, ¿sabe usted dónde se han encontrado? Se han encontrado en puntos en los que geológicamente, cuando aquellos seres vivían, estaban bajo el mar. ¿Qué pasa? ¿Que los sumergían y los enterraban bajo el mar? ¿O es que aquellos seres antecesores a nosotros vivían realmente en el mar? ¿Alguna capacidad anfibia? Otra cosa curiosa e interesante. El control consciente de nuestra respiración. Ningún mamífero conocido es capaz de controlar conscientemente su respiración. Ninguno. Ninguno dice, yo ahora dejo de respirar. O ninguno dice, yo ahora respiro más rápido. No. Ninguno. ¿Sabe qué seres lo hacen? Los seres mamíferos acuáticos. Esos sí tienen control sobre su respiración. Otro punto más. Mire usted lo que dicen los registros sumerios. Lo que dicen las tablillas sumerias, las más antiguas, miles de años, los primeros escritos. Dice lo siguiente: el Auna despertó a Enki de su hábitat subterráneo, bajo las aguas. Y Enki, junto a su esposa Nima, crearon humanos para ser esclavos de Auna. Vivían bajo las aguas. Crearon a seres humanos, seres que vivían bajo las aguas. En los textos más antiguos de la Tierra. Eran anfibios. Mamíferos anfibios.
¿Os acordáis cómo eran esos seres? ¿Cómo era Enki? ¿Cómo aparece en las tablillas? Mire usted. Así aparece. Eran tontos los antiguos sumerios. Cuando dibujaban gacelas, leones, carrozas y armas, lo hacían correcto. Y de repente cuando dibujan a sus dioses se vuelven locos y empiezan a hacer cosas como esta. No. Estaban dibujando y representando lo que veían. ¿O qué me dice de los Nommo? El antiguo pueblo Dogón representaba a su dios con este aspecto, como un pez. Y decían que era anfibio, que habitaba bajo las aguas. E incluso Viracocha. Nos vamos al pueblo inca. La etimología de la palabra Viracocha parece indicar grasa, espuma de mar, extensión de agua grande. Es como que algo nos venimos de alguna especie rama genética implantada en nosotros de un ser que era anfibio. Es que no nos parecemos en nada. O sea, están los seres humanos y el resto de animales. Tenemos unas características tan peculiares que no son posibles de identificar como prácticas, incluso en el medio en el que nos encontramos. A saber, si el planeta del que quizás aquellos seres vinieron era totalmente distinto. Su sol, su gravedad, su ecología, biosfera. No lo sé, yo no estoy afirmando nada, pero piensen todas estas cosas. No se las cuestiona la ciencia, vamos a cuestionárnoslas nosotros. Lo vamos a dejar aquí. Espero que el programa os haya gustado y que os permita pensar un poco o hacer una mirada hacia el horizonte y ver las cosas quizás desde otra perspectiva distinta a la que nos han contado. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.